Hechos capítulo 8, verso 26. Yo leo. El libro Hechos capítulo 8, verso 26 hasta 40. Voy a leer. Y yo leo. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, y por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de la Candace, reina de los etíope, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue contada de la tierra, o fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó pasar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Sí, hasta aquí largamente leímos. Sí, este libro, Hechos capítulo 8, parte muy famosa, ¿verdad?, en la Biblia. Pero un evento, ¿verdad?, aparentemente se ve muy común y corriente, pero aquí Dios pone un mensaje muy, pero muy importante. Y Felipe, ¿verdad? Felipe es un diácono de la iglesia de Jerusalén, iglesia primitiva, que se formó, ¿verdad?, desde el día Pentecostés. Cristo promete de enviar a su Espíritu Santo a lo justo, a los salvos, a los renacidos, ¿no? Y Hecho 1, Cristo subió y viene pasando apenas 10 días, viene el día Pentecostés. El día Pentecostés, ¿verdad?, el Espíritu Santo llegó no sobre toda parte, solo en Jerusalén, y sobre 120 justos que estaban en el aposento de Marco, porque ellos estaban ya preparados por la salvación que ellos tenían por oír con Cristo por el evangelio final, ¿verdad? Y ahí formada la iglesia y empieza a predicar, Pedro empieza a predicar, ahora ya con gran denuedo. Antes era un cobarde, hasta negar a Cristo ante una siervita, ¿verdad? Pero ahora públicamente, ante todo público, ante todos los judíos en el templo, en todo lado, ¿verdad?, él predica, y final, 8,000 judíos fueron rescatados.
por la prédica de Pedro, con quien Dios trabajó fuertemente esa época, ¿verdad? Entonces, sumando todo, 8,120 miembros de la iglesia primitiva en Jerusalén se fundó Iglesia de Cristo. Así pasando, ¿verdad? Y muchos apóstoles que tenían que hacer, predicar y predicar y predicar. Pero también hasta asunto de administración de la iglesia, ellos estaban encargándose aún todavía, por falta de madurez de los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Final, y creciendo la iglesia, ellos eligen 7 apóstoles. No, disculpe, 7, los apóstoles, 7 diáconos en iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Por eso uno de ellos era Felipe. Eso es lo que se ocurre en Hechos capítulos 6, ¿verdad? Y 7, se viene la predicación de Esteban. Fuertemente él predica, fondo de judío, ¿verdad? En el corazón de judío llega la prédica de Esteban y final pinchando o puñalando espiritualmente, ¿verdad? A su conciencia. Final ellos se descubren como totalmente pecadores, asesinos contra Dios, matando a su hijo llamado Jesucristo. Según la promesa de Dios, Cristo vino a salvar al mundo, pero los judíos lo rechazan. No solo lo rechazan, sino lo maltratan y lo matan injustamente, ¿verdad? Así se cumplió el libro de Isaías capítulo 53. Él fue tratado injustamente como un cordero para matadero. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja descarriada, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que se cumplió la salvación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue derramada. Cristo, ¿verdad? De Cristo. Final, realmente se cumplió la cancelación del pecado del mundo entero. Pero por medio de rebeldía de los judíos, por medio de maldad de los judíos, por medio de maltrato de judíos y Poncio Pilato, gobiernos romanos y soldados romanos, Cristo fue crucificado en el medio de esa maldad, injusticia, rebeldía, pero Cristo sin falta cumple la voluntad del Padre con su muerte. Pues ahí predicó Esteban bíblicamente, perfectamente según la Escritura, pero toca profundamente el fondo de corazón de los judíos por la palabra, por la predicación de Esteban. Ellos curiosamente se levantan y lo matan a Esteban, ¿verdad? Ahí estaba uno que se llama Saulo, el que iba a ser Pablo, final. Por eso hubo gran persecución ese día. Y se continúa esa persecución. Por eso ya se esparce la iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva de Jerusalén, por gran persecución que se levantó en la ciudad de Jerusalén. Por eso ellos empiezan a aprovechar esa ocasión, ese tiempo, predicando en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Se continúa hasta hoy más bien. Este libro, de hecho, capítulo 8, están hablando de una situación. Debe haber pasado o debe haber martirizado Esteban con la predicación y luego persecución contra la iglesia en Jerusalén. Así se esparcen todo, ¿verdad? Se esparcen todo lo justo fuera de la ciudad de Jerusalén. Siendo judío, siendo, ¿verdad? Justo renacidos, en la Biblia, ¿verdad? Menciona como ovejas. Siempre ovejas están buscando algún lugar más seguro, más, ¿verdad? Bonitos y más cómodo, quiere quedarse. Pero el Señor dijo, cuando ha venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así debería ir para todo lado a predicar. Pero están buscando que esté bien acomodándose, ¿verdad? En la ciudad Jerusalén, de donde tiene que abandonar ello y predicar en todo lado. Por eso Dios aprovecha esa persecución, ¿no? Esa persecución que toca a la iglesia
en Jerusalén, ¿verdad? Permitiendo que Esteban muriera también, martirizado, y se levanta gran persecución contra la iglesia y se esparce todos los hermanos de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Esparcido, salido de Jerusalén, ellos que hacen, andando un lado a otro lado, empiezan a predicar. Por eso aquí se encuentra un diácono que se llama Felipe. Y en el libro de Hechos aparece, ¿verdad? Dos Felipe, uno es apóstol, otro es, ¿verdad? Diácono. En este caso, Hechos capítulo 8 es el diácono de la iglesia de Jerusalén. Porque debe haber pasado esa persecución grande en Jerusalén. Todos los apóstoles, ¿verdad? Se quedaron en Jerusalén, dice. Ellos no abandonaron Jerusalén, se quedan en Jerusalén. Todo lo demás escaparon y fuera de Jerusalén. Por eso se nota ese Felipe que aparece, Hechos capítulo 8, quien empezó a predicar en la ciudad Samaria. Era el diácono de la iglesia primitiva. Diácono. Diácono, ¿cómo suena? Diácono debe ser uno casado, dice, bien comportado, ¿verdad? Teniendo sus hijos temerosos de Dios. Y también, ¿verdad? No tiene ningún defecto, ¿verdad? Para exhortar. En este caso ya puede ser nombrado como diácono. Así que en nuestra iglesia ocupamos ese tipo de diácono, ¿verdad? Bien ejemplar, bien preparado espiritualmente y bien crecido con buena madurez. También, ¿verdad? Tiene que estar bien preparado para poder ser, ¿verdad? Ejemplar para otro cristiano también, ¿verdad? Felipe, por la persecución, se apartó de Jerusalén. ¿Dónde fue nacido? ¿Dónde fue criado? Puede ser. Donde tiene toda la base de vida cotidiana. Pero abandonándola, tuvo que escapar de Jerusalén y empieza a predicar. Debería estar bien preocupado, ¿sí o no? Tiene que estar bien presionado por la situación también. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde están ellos? Él podría buscarlo por esparce, ¿verdad? Tan terriblemente y rápidamente, ¿verdad? Ellos escapándose, y posiblemente estén entre familia, puede ser que esté dividida también, ¿verdad? Felipe, estando en Samaria, él aprovecha predicando el evangelio. Pero leyendo un poco, bien, ¿verdad? Ahí se nota que por la señal que se manifestaba por Felipe, ¿verdad? Mucha gente, gran multitud de gente samaritana llegaban a él, a su prédica y seguían. Pero, ¿verdad? Y no fueron muy bien convencidos con la salvación, sellamiento del Espíritu Santo aún todavía. Por eso él ocupaba, ¿verdad? Que llegaran dos apóstoles de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Para que ellos y estén bien ya, ¿verdad? Con firmado con la salvación, y luego viene el Espíritu Santo y se forma, ¿verdad? Hermoso grupo de los santos justos sellado del Espíritu Santo. Pero Felipe estaba bien ocupado en la ciudad Samaria, porque hasta mago Simón, ¿verdad? Él siguió, ¿verdad? Siguió paso de Felipe, escuchaba, aprendía con Felipe y dejando su magia mentirosa, ¿verdad? Entonces, Simón, hasta mago Simón, ¿verdad? Siguiendo a Felipe y estaba escuchando la palabra. Por eso hay gran multitud de gente de Samaria, ¿verdad? Se reúnen, se juntan, súper ocupados. Pero de repente, ¿verdad? De repente, como leímos, ¿verdad? Aquí, Hechos capítulo 8, verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Estamos aquí leyendo el libro llamado Hechos, ¿verdad? Por medio de apóstoles, ¿verdad? Hechos por medio de apóstoles, por medio de lo justo santo, por medio de la iglesia santa, ¿verdad? Desde iglesia primitiva en Jerusalén. Este libro Hechos hasta hoy se continúa según la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podamos notar? Verso
27, antes de la orden de Dios por medio de un ángel del Señor, ¿verdad? ¿Cómo actuó Felipe? Verso 27, entonces él se levantó y fue, dice, se levantó y fue, porque el Señor dijo, ¿verdad? Levántate y ve hacia el sur. ¿Cómo responde Felipe? Se levantó y fue. Por eso Dios manda, si uno no obedece, ¿para qué sirve su mandato? Señor ordena, ¿verdad? Uno no hace caso, ¿para qué sirve esa ordenanza? Señor, ¿verdad? Dice, pero uno no hace caso, ¿para qué sirve esa palabra? Siempre, ¿verdad? Este cumplimiento de gran obra del Señor siempre se basa, ¿verdad? En la obediencia. Señor dice, levántate y ve al sur. Sí, Señor. Uno se levanta y se va. Ahí se viene, ¿verdad? Gran frutos, fruto del Espíritu Santo, se viene gran y realmente y obra maravillosa del Señor. Señor dice, levántate y ve al sur. No, Señor, estoy muy ocupado. Usted no ve aquí, estoy en una ciudad de Samaria muy grande, mucha gente está huyendo conmigo. Una gran multitud está siguiendo, aprendiendo conmigo, Señor, ya. ¿Y cómo voy a ir? Abandonando ese grupo, dejando esa multitud de gente samaritana. Señor, ya aún tengo mucho que hacer aquí en esta ciudad. Envíe, Señor, otra persona. Espero que vaya otra gente al sur. Yo sé que el sur también no hay nada, ninguna ciudad grande tampoco, solamente un desierto, ¿no? Entonces, ¿para qué yo vaya al desierto? Pareciera que el Señor se equivocó, parece. Yo tengo razón, ¿no? Señor, déjeme en paz, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Ahí no nace ningún fruto. El fruto digno del Señor. Uno puede pensar, sí, ¿cómo puede desobedecer? ¿Cómo no puede ser? Ante el ángel del Señor que manda, levántate y ve al sur. Si Dios hubiera escuchado o hubiera hablado conmigo, por supuesto, uno tiene que estar bien, súper obediente, ¿verdad? Tiene que andar. Claro que sí, uno no tiene que, ¿verdad? Pararse como el Señor dice, como ángel, ¿verdad? Del Señor manda, según el mandato del Señor, levántate y ve. ¿Cómo no va a ir al sur? De vez en cuando uno no solo antes del mandato del ángel, sino el mandato del Espíritu Santo, el Dios directo, niega muchas veces. Más bien hoy, ¿verdad? Sí, puse el título de la prédica de hoy, el Felipe y el eunuco, más bien, y estuve yo pensando, meditando, más bien que si quisiera poner, ¿verdad? Última oportunidad. Eso es la que yo, como el título, ¿verdad? De la prédica de hoy quería meter. Última. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Al contrario, Felipe no hubiera, ¿verdad? Felipe no hubiera oído la voz del Señor, lo hubiera hecho caso, según la palabra realizada o revelada, ¿verdad? Por el ángel enviado del Señor. ¿Qué hubiera pasado? Al contrario, ese eunuco terminaría, ¿verdad? Con la condenación y posiblemente que él vaya al fuego eterno. ¿Cómo sabemos? Así, según el plan de Dios, ¿verdad? Salvar a él, amando a quien a Felipe, rescatar al eunuco. Eso es el plan de Dios, la voluntad de Dios. Pero en el medio de ese plan de Dios, uno que se llama Felipe, que debería obedecer, debería moverse según la orden del Señor, pero no hace caso. Y entonces, y nadie puede, ¿verdad?, sustituir en ese lugar, en el lugar de Felipe. Entonces, ¿qué pasaría? Este eunuco, sin tener la oportunidad, hubiera ido a su país, que está lejísimo. ¿De dónde vino él? Hasta Jerusalén, de Etiopía. Etiopía, ¿dónde se encuentra Etiopía? En el continente africano, ¿verdad? Hacia al este. Un día yo mirando, ¿verdad? En el mapa, yo estaba calculando un poco. Porque muchas veces yo cuando estaba en Sudamérica viajaba, ¿verdad? En bus o en el microbús en que yo andaba. De Asunción a Buenos Aires, 1.500, 1.600 kilómetros, ¿verdad? Ida y vuelta,
ya casi 3.000 kilómetros, ¿verdad? Andaba por tierra para predicar, visitar, ¿verdad? A la gente, para rescatar alma. Un día yo como calculando, ¿verdad? Si distancia de Asunción del Paraguay al Buenos Aires de Argentina, calculando 1.500 o 1.600 kilómetros. Entonces, desde Jerusalén, ¿verdad? Hasta Etiopía, en la capital creo que se llama Adibatis, algo así, yo se me olvidó el nombre, hasta la capital, ¿verdad? Donde estaría rey o reina Candace, porque eres funcionario de reina Candace. Mínimo 6.000 kilómetros o 7.000 kilómetros de la distancia. No andando en el carro, Starex, o en microbús, o en bus, que tiene motor que corre, ¿verdad? 100 kilómetros por hora. Ese tiempo anda en carro de vaca, carro de caballo. No puede correr tanto porque ni está asfaltado, no está concretado. Una tierra demasiadamente fea, su superficie, ¿verdad? Demasiadamente como pedroso. Entonces, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y realmente muy incómodo andar. Y ¿verdad? Se brinca demasiado y cansador. Puede ser que haya durado, ¿verdad? Para llegar de ahí hasta ahí, ¿verdad? Como mínimo un mes, 2 meses, 3 meses puede ser un viaje, ¿verdad? Adidab, Paz, algo así, ¿verdad? Ahí de esa capital hasta Jerusalén. Corriendo constantemente, comiendo, durmiendo en el carro. Por ahí puede ser un mes mínimo. Él está volviendo de Jerusalén. ¿Por qué vuelve de Jerusalén? Aún leyendo en el profeta Isaías. ¿Por qué? Él no tiene la respuesta exacta. Con una sed tremenda, con una verdad, tremenda verdad, búsqueda al Señor. Él llega, ¿verdad?, para adorar, dice en Jerusalén, pero nadie enseña. ¿Por qué? Recién hubo, ¿verdad?, gran persecución. No hay libertad para predicar. Predicando Esteban, ¿verdad?, la verdad, fue asesinado, fue martirizado. Todos los apóstoles se esconden y todos los justos quien estaba dentro de la ciudad de Jerusalén escaparon fuera de Jerusalén. Él llegó al tiempo en Jerusalén, pero no está nadie quien predique a él. Solamente se encuentra en el templo sumo sacerdote, anciano, fariseo, escriba, que son líderes falsos, que no son renacidos, no son temerosos de Dios, son hipócritas, son falsos profetas que mienten día con día, inventando miles de mentiras, buscando verdad, mal de pueblo para llevarlo al fuego eterno. Porque encima de ellos está diablo, Satanás está dominando sobre ellos. Como hoy en día pasa lo mismo. Muchas denominaciones, muchas congregaciones son llamadas iglesias según ellos, pero ante la presencia de Dios no son iglesias verdaderas. Dios declara, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, hablando con la iglesia de Esmirna, ellos no son judíos, así que no son creyentes, ni creyentes ellos, sino sinagoga de Satanás, así dice. Así estaba. En Jerusalén, sinagoga de Satanás domina sobre el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Falsa doctrina llena de mentira y bien persuasiva y tradicional, muy fácil de obedecer, muy fácil de caminar con esa tradición, porque desde su padre empezaron a ver esto, como aquí en Costa Rica, ¿verdad? Catolicismo. Muchos son católicos, todos son católicos, ¿sí? Entonces muy fácil de repetir la misma vida según su tradición. Muy fácil. En Corea, ¿verdad? Allá en zona asiática, ¿cuál es tradición? Budista. Ahora ya sí en Corea, ¿verdad? Poco se cambia en este punto. Antes, cuando yo recién nací yo en el país, en Corea, casi 100%, casi, no todo, pero gran porcentaje, más de 70-80% son budistas. Entonces, cuando se viene alguna dificultad, buscan su Buda. Toda la gente occidental puede burlarse de ellos. ¿Cómo pueden buscar Buda? ¿Verdad? Uno que está así, parado como estatua. ¿Qué puede ayudar a ustedes? Sí, por supuesto. En Oriente se encuentra una estatua que se llama Buda.
En Oriente se llama, ¿verdad? Y se encuentra otra, ¿verdad?, estatua que se llama María, según uno también, ¿verdad? Esa María, María tampoco no es María verdadera. Su nombre exacta, eso se mira. La esposa de Imnot, que se encuentra en el libro Génesis capítulo 9, donde se levantó en la, ¿cómo se llama? Llanura Sinai, se levantó la torre Babel. En esa época, ¿verdad? Había un hombre vigoroso, cazador, vigoroso ante la presencia de Jehová, dice. En una historia, él tenía a su esposa, la cual se llama Semira, la que se hizo al final una diosa. Eso se llama religión babilónica. Se continúa según una religión babilónica, de una tradición, ¿verdad? Y se ve esa formación de una religión aquí en Occidente, ¿verdad? Y con esa estatua. Allá en Oriente, varón, ¿verdad? Buda. Occidente, ¿verdad? Mujer. Mira, allá en Oriente, Buda. Sigue igual, con ceguera, ¿verdad? Espiritual. Entonces, muy fácil allá, ¿verdad? Seguir, ¿verdad? Seguir budismo, muy fácil. Pues cuando uno llega, ¿verdad? Y cuando empieza, quiere congregar, ¿verdad? Por ejemplo, algún cristiano, ahí viene una persecución tremenda. Porque tiene que negar de todo para llegar a su iglesia. Aún no siendo salvo, también para llegar a su iglesia tiene que negar todo ese judaísmo, su tradición, su religión nacional, más bien. Gran tropiezo viene, ¿verdad? Por eso en toda parte del mundo se encuentra ese tipo de formación de verdad, ideología, religión y filosofía de todo. ¿Cuál es la idea? ¿Quién está encima de todo? Diablo. Dios es del siglo, Dios es del mundo. Como tal está escrito. Éxodo Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Uno que está en delito y pecado, uno que es pecadores, están ya sujetos a quién? Al gobierno de este mundo llamado el diablo. El diablo se llama Dios de este siglo, Dios de este mundo, príncipe de este mundo, ¿verdad? Por eso y Efesios capítulo 12 están hablando sobre la condición del mundo entero que está bajo pecado y delitos, está muerto, dicen muerto, está entregado a la muerte, la cual se llama el diablo. Cristo se llama la vida. Yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es la vida. Su enemigo, que es el diablo, se llama la muerte. ¿Cómo sabe uno que está sujeto al diablo? Vea su conciencia, vea su espíritu. ¿En qué condiciones está con pecado y delitos? Están muertos, entregados al diablo. Su conciencia está mortificada, condenada, culpabilizada. Sí, su conciencia es, ¿verdad?, su presentación de estado espiritual ante Dios. Porque la conciencia es sensor espiritual que se llama la lámpara de Jehová, la cual fue dada en la creación de Dios a ser humano, humano hecho según su imagen, imagen divino de Dios. Por eso ser humano diferente al animales. Hoy en día mucha gente pierde el concepto de ser humano. Humano es igual al animal, ¿no? Sí, ser hombre, hombre es igual a animal, porque como animal tienen que comer, tienen que dormir, tienen que trabajar, también tienen que reproducir, igual. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Pues cuando se viene inundación, ¿verdad? Se llevan, ¿verdad?, animales y ser humano, ¿verdad? Por agua, por corriente de agua, inundando, ¿verdad?, toda la ciudad. No sabe cuál es elegir. Mira, mi perillo está ya llevando ahí. A la par de ese perillo se encuentra otro hombre. ¿A quién salvar? ¿Al hombre o al mascota? Primero mascota. Ese hombre, ¿verdad?, secundario. Están perdidos.
Así que, ¿verdad? Dios puso su sensor, ¿verdad? Que es lámpara de Jehová, al hombre y mujer que fueron hechos según imagen de Dios, la cual es eterna. Por eso inmortal es el ser humano, lo que muere cuerpo. Por eso la Biblia habla de la resurrección. ¿Resurrección qué es? Resucitarse el cuerpo que está muerto. Resucitar el cuerpo que está muerto, ¿verdad? Podrido. Pero viene día, se resucita. Por eso la Biblia habla de la resurrección de los hombres, pero nunca habla de resurrección de mascota, resurrección de perro, resurrección de como vaca, resurrección de gato, no existe, ¿eh? Resurrección de hombres y mujeres, sí. Cuando ellos se resucitan, ya no, ¿verdad? Como ahora, varón y mujeres no existe. Cuando uno se resucite como ángel va a ser neutro. Así el cuerpo queda perfeccionado, así dura eternamente. Por eso ahí está gran valor. Por eso, vea su conciencia en qué condición está. Condenada, culpabilizada, pecadora. Están ustedes entregados al diablo todavía. Por eso, fácilmente por ser ciego espiritual, pueden seguir su tradición, sus religiones, sus ideologías y filosofía, con las cuales el diablo ágil de engañar al mundo, amarrar y dominar y llevar y destruirlo final. ¿Hasta dónde lleva? Al fuego eterno. Por eso en este seminario que vamos a llevar desde mañana voy a hablar sobre la existencia del fuego, de cada detalle. Por 7 días vamos a compartir, ¿verdad? Va a ser mucha, pero mucha bendición para todos. Por eso, y Efesios capítulo 2, ¿verdad? Quienes están en pecado y delito lo llaman muerto. ¿Quién domina encima de ellos? Verso 2 dice, en los cuales en pecado y delitos anduvisteis en otro tiempo, tiempo pasado, cuando uno eran pecadores, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que el príncipe de la corriente, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia significa desobediente, pecadores. El espíritu inmundo, el espíritu diablo, que es el diablo más bien, ¿verdad? Domina como príncipe, gobernante sobre el mundo entero, donde se encuentran llenos de pecadores desobedientes. Diablo domina encima de ellos. Y arrastra a todo, ¿verdad? ¿Cuál es el método con que el diablo reina sobre el mundo? Siempre la Biblia presenta 2 métodos grandes que el diablo usa para dominar el mundo: deseos y pensamientos. Ahí nacen todas las cosas. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de vida. Y según pensamiento engañoso, diablo constantemente miente a la gente, ¿verdad? Convencido por los deseos y pensamientos, ya dominado por el diablo, se arrastra por el diablo, ¿verdad? Cegado, sin saber qué es lo que viene, qué es lo que va a venir, ¿verdad? Uno comiendo, bebiendo, vestiéndose, ¿verdad? Bien tranquilo, aquí está bien, entonces uno está tranquilo, dice, no hay problema. Con tal que yo esté bien aquí hasta la muerte, estoy feliz. Por eso mucha gente planean hasta la muerte. De fe de la muerte, no me importa. Yo no. Hasta la muerte. Por eso su seguro hasta la muerte. Poniendo seguro de vida también, ¿verdad? Seguro hasta la muerte. Su plan hasta la muerte. Todo están planeado hasta la muerte, pero ninguno planean bien, ¿verdad? De fe de la muerte que no hay nada que hacer, ¿verdad? Uno, o no hay nada que hace uno, ¿verdad? Para preparar después de la muerte. Sí, realmente un hombre naturalmente que nace acá, ¿verdad? En la condición de pecador nace, ¿eh? Tal como dice Romano 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces ya nacen con el pecado, separado de Dios, dominado por el diablo, como ciegos espirituales no ven. Señor,
única condición, dice, ¿verdad? Única condición para ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios es renacimiento. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese reino de Dios no solamente significa reino celestial, a donde vamos a ir siendo salvo justo. Este reino de Dios significa, ¿verdad? Reino donde Dios gobierna. Reino donde Dios gobierna. Por eso, primer reino es nuestro corazón. No pueden tener el reino de Dios. Segundo reino de Dios es la iglesia, donde Cristo reina como cabeza. Y tercer reino es el reino, ¿verdad? Millennium venidero. Cuando venga Cristo aterrizado aquí, se recupera todo que están ahora perdido, bajo maldición, destruido. Todo se va a recuperar por Cristo. Se mantiene en milenio. El reino de Cristo por 1000 años se llama el milenio. Y luego viene el reino eterno y celestial. Desaparece la tierra y el sol, el cosmos desaparece. Y vamos a estar con Dios eternamente en el reino celestial para siempre. Por eso aquí, ¿verdad? Y mientras que nosotros estamos aquí en la tierra, primer reino que vamos a tener es el reino en nuestro corazón y luego en la iglesia. Dios cuando reina, ¿con qué reina? Con su palabra. Con su palabra. Por eso, siendo justo, renacido, verdadero, ellos hacen caso de la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, no me trae un racimo de rosa. El que me ama, me trae chocolate. No dice. El que me ama, me invita en un paseo. El que me ama, ¿verdad? Me invita en un restaurante lujosísimo donde tratar, ¿verdad? Y muy bien a mí y para invitar un almuerzo y cena. Nunca dice. Su novio puede ser que invite a su novia. Así puede ser. Pero Cristo dice diferente. El que me ama, guarda mis mandamientos. Así el que guarda mis mandamientos, ¿verdad? A él Dios amará. Y yo me manifestaré a él, dice. Por eso, uno que guarda mandamientos, los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, uno puede ver la manifestación de Dios diariamente. ¿Cómo no va a ser fortalecido? ¿Cómo no va a ser bendecido? ¿Cómo no va a ser felices? ¿Cómo no va a ser tan gozoso? ¿Cómo no va a estar poderoso? ¿Cómo no va a ser victorioso día con día? Uno obedeciendo a los mandamientos de Dios y mantiene poder de Dios en su vida. Gozosamente, felizmente, poderosamente va a vivir, man. En el medio de persecución, Felipe no está perdido, no están, ¿verdad? Confundido, no están, ¿verdad? Quejándose. Felipe no está en el medio de esa persecución grande que se levantó en Jerusalén, escapado de su casa, abandonando su lugar, escapado, ¿verdad? De su trabajo. Ya no pueden comer bien, no puede estar muy bien tampoco. Pero Felipe fielmente está siguiendo la voz del Señor, sigue con voz de Dios. Levántate y ve al sur. Sí, Señor, se levantó y fue. Las ovejas oyen mi voz. Cristo. Uno dice que yo soy oveja de Cristo, pero se ve como cabrito. Quieren cornear al Señor. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué? ¿Para qué? No me conviene. No me suena razonable. La Biblia cortantemente dice, ese eunuco debe haber encontrado con Felipe, como dice aquí, veamos, que estamos acá, ¿verdad? Hechos capítulo 8, versículos 39 y 40. Hechos capítulo 8, versos 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ya no pudo ver más. El eunuco nunca más pudo ver a Felipe. Eso era la última oportunidad para rescatar. Por eso, si hubiera fallado esa voz que
se levantó en la conciencia, en el espíritu de Felipe esa noche, ¿verdad? Felipe, sí, Señor, vete, levántate y ve al sur. Él, si hubiera usado su razón, hubiera usado su lógica, hubiera enganchado en su propia experiencia, que hubiera dicho, no, Señor, no me conviene, a mí no me gusta, estoy cansado, tengo que dormir, tengo que descansar, tengo que trabajar mañana. Vea, multitud de gente me espera. Entonces, otra verdad, lógica más convincente. Señor, estoy predicando aquí en Samaria. ¿A dónde me manda al desierto? ¿Qué? ¿Para qué? Si él hubiera sido desobediente, hubiera muerto el eunuco en su pecado. Aquí dice, ¿verdad? El eunuco lo vio más. ¿Qué significa? Ya nunca más se encontró con Felipe. Y eunuco regresado a su país, ¿verdad? Volver otra vez a Jerusalén, posiblemente que nunca más, hasta llegar a este rango del, ¿verdad? Eunuco de la reina, que se encarga, ¿verdad? Todos los bienes de su reina Candace en Etiopía. Él debe tener un rango de edad avanzado. 20 años no creo, 30 años no creo, por lo menos 50, 60 mínimo. Un viaje largo, viejo, ¿verdad? Ya otra vez volvió y regresar con 80 años, 90 años, muy difícil. Única oportunidad fue para él, para ser salvo. Por eso Dios directamente mandó a Felipe, que está más cerca, relativamente está más cerca, y también está condicionado a obedecer a la voz del Señor. Señor, elige a Felipe, envía a su ángel, dale mi orden, en mi nombre, dale mi orden a Felipe que vaya al sur, urgentísimo. Él está pasando ahí el desierto, alguien tiene que llegar ahí para rescatarlo, si no él va a morir al fuego, para ir al fuego eterno final. Urgentemente Dios manda a su siervo llamado Felipe. Él hubiera, ¿verdad?, dormido, hubiera estado dormido, de accidente. El eunuco pasó de largo, destinado al fuego eterno. De vez en cuando ustedes, ¿verdad?, cuando viajan por la ruta, por la autopista, ven, ¿verdad?, accidente, tráfico, pero terrible. Aquí en Costa Rica no tanto. Cuando yo estaba allá en los Estados Unidos, ¿verdad?, yo viajé cruzando de una ciudad a otra ciudad, casi de un continente a otro continente. Yo manejé de Florida, ¿verdad?, Miami, de Florida viajando hasta Chicago, hasta Nueva York. Ahí se cambia el clima, todo se cambia. En el medio de ruta, en el medio de camino, ¿verdad?, se encuentra algún carro volcado así, ¿verdad?, quebrados. De repente, ¿verdad?, como un trailer, ¿verdad?, gigantesco, ¿verdad?, pegando con otro, ¿verdad?, está pedazado total. ¿Sabe qué pasó? Chopin quedó dormido. Con tal que no hubiera sido dormido un Chopin, puede evitar ese accidente tan grande y trágico. Dormido. Peligrosísimo. Si hubiera estado Felipe dormido, bien dormido en su deseo, en su pensamiento, en su plan, en su cálculo, en su razón, en su conveniencia, ¿qué hubiera pasado? El eunuco pasó de largo y llegándose ya en su capital con sed, con tremenda sed espiritual, sin encontrar a nadie que le enseñe bien correctamente, escuchando una religiosidad que salió de la boca de verdad, sumo sacerdote, anciano, fariseo, escriba, con toda doctrina mentirosa, él, verdad, no siendo liberado del pecado, volviendo en su país, sí, terminando llevando su oficio, siendo medio viejo, un día ya enfermo, ya muere. ¿Y qué? ¿A dónde va a ir? Alrededor de ustedes, ¿cuántos eunucos se encuentran? Muchas veces yo digo, ahora es el día de la salvación. Ahora es el día aceptable. No esperen mañana. Mañana nunca viene.
Nadie sabe. Así tiene que entender. De vez en cuando, ¿verdad? Algunos que mueren de cáncer, me molesta. Medicina moderna me molesta muchas veces. Un señor está muriendo ya con cáncer, pero está sedado. Sedado, porque ya por cáncer terminal, dolorosísimo. Sí. ¿Sabe por qué Dios da ese dolor demasiadamente grande para despertar a uno que es endurecido, tan duro? Como que golpeando con martillo no funciona, entonces martillazo realmente con verdad, como mazo hay que pegar a uno para despertarlo, aunque que vaya al fuego eterno. ¿Cómo no? Uno está ya como medio dormido, ¿verdad? Medio dormido. De vez en cuando ya manejando el carro, va algún, ¿verdad? Carro así va así. Así se va. Así haciendo, ¿verdad? Como ese. En dos ocasiones, dormido o está borrachado. Tengo ganas de tirar el martillo si estuviera en mi mano, ¿verdad? Encima ahí, ¿verdad? Para despertarlo. Porque él mata a alguien y muere él también. Está así yendo, ¿verdad? Como en autopista tan, ¿verdad? Peligroso. Cuando hubiera ido, ¿verdad? Por una ruta, ya está pegado con un poste, con un tronco gigante, ya está muerto ese señor. O puede ser una señorita, puede ser una señora, puede ser, ¿verdad? Hubiera, si en mi mano hubiera, ¿verdad? Pero yo tenido una martillo, te quería pegar encima. Aunque poniendo ya como pito, no cambia. ¿Qué va a hacer? Puede eso. Por lo menos en la ruta, ¿verdad? Ya muy curvada, entonces uno ya, ¡pum!, se pega. Ya. Por eso de vez en cuando se encuentra ese tipo de carro. Peor caso, un cristiano dormido, viendo sus nietos, sus hijos, sus nueras, sus hermanos, algunos siendo viejos, algunos siendo jóvenes, primos y primas, y sus tíos y tías, abuelos y abuelas, pero viendo lo que quedan, ¿verdad? Así medio como congelado, parado, no hace nada. ¿Qué espera? El día que agonice esa persona. Entonces, cuando se agoniza, ¿verdad? Entonces uno me llama al teléfono, pastor, mi tío está agonizando. Pastor, mi tía está agonizando. ¿Qué hago yo entonces? ¿Qué hago yo? Dígame, ¿qué hago yo? Ante una persona ya está agonizando, ¿qué hago yo? Por eso ya como accidentalmente viene esa llamada, ¿verdad? Pastor, mi tío ya está dormido, ya está como muriendo. Llegando a su tío, internado en un hospital, está sedado. Con cáncer terminal. En cualquier momento ya muere ese señor. De vez en cuando levantaba, Señor, levántese. Levantaba. Siéntese, por favor, despiértese, por favor. Levanto. Me oye, me escucha. Sí, 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 Señor, sí. Así quiere abrirme sus ojos así con fuerza. Oiga, por favor, entonces empecé a hablar. Otra vez viene, entonces, pegando sobre espalda, ¿verdad? No se duerman, no se duerman. Tienen que oír esto. Levantando. Pero igual si se ha dado así, se viene el sueño. Por eso yo realmente, si estoy odiando anestesia, si él con dolor se aguanta, por lo menos puede oír. Sedado no puede oír más. Despertando. Apenas comparto 5 minutos. Apenas comparto 10 minutos. No debe maltratar. No debe maldecir a sus familias, a sus parientes, a sus hijos, a sus nietos. Pasando este tiempo tan tranquilo, pasando, ¿verdad? Haciendo, pagando, ¿verdad? No haciendo nada para su alma, para su familia, para su gente querido, amado. No haciendo nada. Cuando se viene ya como su día de morir, ya entonces está apresurando. Ahí ve otra magia satánica también. Por la religiosidad, ¿verdad? Porque ante cura, uno antes de morir confiesa sus pecados, ya está perdonado, Señor. O tomando hostia, ya está perdonado. ¿Cómo perdonado?
Su pecado puede cancelar con su hostia, confesando. ¿Qué deuda se cancela? ¿Qué deuda bancaria que cancela con su confesión, con su petición, con una hostia? Se cambia. 5 millones de colones de deuda con un banco te puede cancelar o liberado por pedir perdón o confesar o comer algún pancito puede borrarse su deuda. Imposible, mucho menos con Dios todavía. Señor ya marcó en su palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento diciendo, la paga del pecado es la muerte, muerte. Muerte, debe morir. ¿A dónde va? Su alma manchada del pecado, condenación, al fuego eterno va a entrar. Segunda muerte, esto también. La palabra nunca se cambió. ¿Quién está cambiando? Ya pues está mintiendo, se dando a uno. Sí, muerte, claramente. Si tú estás buen plan, ¿verdad? Hasta la muerte, sí, claro, yo te doy dinero, yo te doy fama, yo te doy vanagloria, yo te doy, ¿verdad? Tal cosa, otra cosa que tú quieres, según tu deseo, claro que sí, yo te ofrezco todo. Disfruta bien aquí en la tierra, hasta la muerte. Y después de la muerte, tú conmigo al fuego. ¿Cuán gran cantidad de gente está bien preparada para morir bien? Porque está con su seguro, su dinero bien ahorrado, tiene su casa bien comprada, ¿verdad? Entonces ya con bien como vigorosidad, entonces, uy, claro, yo puedo vivir más 10 años, 20 años, 30 años. Y luego, no sé, mentira, la mentira del diablo. Felipe era un hombre obediente, gran negador de sí mismo. Eres discípulo de Cristo. Cristo es primer negador de sí mismo, se despojó a sí mismo. No quiere ser igual a Dios como algo a aferrarse, ¿verdad? Sino se despojó a sí mismo, se humilló a ser encarnado, hombre. Estando en la condición de hombre, él se entregó hasta la muerte, muerte de la cruz, dice. ¿Por qué Cristo, siendo nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, tuvo que caminar por ese paso sin, ¿verdad?, insistir, nada opinión de él, nada deseo de él, nada su pensamiento ni conveniencia, negando a sí mismo una forma total, como si fuera total, como esclavo total, ¿verdad? Si Cristo vivió así, es como esclavo de la palabra del Padre, hasta morir en la cruz. Pero esta muerte no era una muerte fácil y rápido, no fue. Tiroteado fácil. Cuestión de verdad como un minuto de dolor. Decapitado, sí, rapidísimo. Quemado, por lo menos cuestión de 5 minutos de cuestión. Morir crucificado. Desde que se sentencia, ¿verdad?, algún reo con, ¿verdad?, sentencia de pena de muerte, ya viene a azotazo. Lo mata con dolor, pero paso a paso, poco a poco, abriendo todo piel del cuerpo para sacar sangre. Poco a poco, paso a paso, haciendo sentir dolor máximo. Ustedes no vieron película Pasión de Cristo. Algunas personas viendo esa película, ¿verdad?, se desmayan por impacto, dice. Oh, está equivocado. Esa película Pasión de Cristo ni expresa 5% de realidad de muerte en la cruz. Y 5%. Bañado en su sangre, Cristo. Por 6 horas estaba guindado en la cruz, bañado en su sangre. ¿Por qué Cristo tuvo que pasar así? ¿Por qué Cristo tuvo que morir así? De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Gente dice, gratis, gratis, esta salvación es por la gracia, es muy rico, muy lindo. Porque no recibe gratuitamente, tú puedes recibir la salvación. Inmaduro. Así. Gratuito, sí. Para usted, gratuito. Para mí, gratuito.
para todas las almas buscadas por Dios gratuita. Pero para Cristo no fue gratuita. Él pagó su vida. Él murió por nosotros. Él derramó su sangre. Fue azotado cuántas veces, fue golpeado cuántas veces, cuando fue escupido, desnudado también con vergüenza. Cristo murió, en desnudez murió Cristo, bañado en su sangre murió. ¿Por cuánto tiempo estaba guindado? Clavado dos manos y pies, derramando la sangre poco a poco, goteando la sangre poco a poco, con lleno de dolor. Cristo estaba muriendo en la cruz, siendo nuestro Dios, siendo nuestro Santo Dios. Él no debería morir así, nunca. Pero Él murió de una forma terrible. Para que sea verdad esta salvación gratuita para nosotros, Él pagó demasiado precio. Vamos a ver aquí, Hechos capítulo 8. Sí, vamos a continuar. Aquí vemos Hechos capítulo 8, versículo 31. Sí, a ver. Dice, él dijo, ¿y cómo podré? Ante pregunta de Felipe, ¿verdad? El eunuco respondió así. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era esto: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así lo abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Así dice. Pues en este corto, ¿verdad? Verso, 2 versos, se compacta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primero, él sí, realmente ante el trasquilador, él quedó enmudecido. ¿Quién es el que trasquila? El dueño, ¿verdad? El dueño. Cuando se viene ya el día de trasquilar, ¿verdad? Las ovejas se fiesta del dueño. Pero toda oveja, ¿verdad? Quedan pelados, ¿verdad? Perdiendo todo su pelo. Esa oveja queda calladita. ¿Por qué me lo hace? ¿Por qué me lo quita? Este es mío, mi pelo, no dice, ¿verdad? Calladamente. Y también como oveja a la matadera fue llevado, dice nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro pecado, por nuestra maldad que cargó. Cristo fue bautizado 2 veces. En el primer bautismo, que fue presentado por el Juan el Bautista. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue presentado por medio de Juan el Bautista, por quien, ¿verdad? Cristo fue bautizado, con el fin de quitar el pecado del mundo como Cordero de Dios para matadero, ¿verdad? Sin pecado no iría al matadero. La paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo sí o sí tuvo que morir para cancelación del pecado que está puesto en su cuerpo. Por eso Cristo quitó nuestro pecado en su cuerpo como el Cordero de Dios. Por su primer bautismo, segundo bautismo, ya cancelación, ya la oveja en su matadero, ya crucificado, Cristo murió en la cruz derramando toda su sangre. Cristo fue maltratado injustamente. Por eso acá verso 33 dice, en su humillación no se le hizo justicia. Por eso ninguna justicia pegó a Cristo, ninguna justicia, ¿verdad? Y realmente abrogó, ¿no? Abogó a Cristo. Ninguna justicia se defendió a Cristo. Bien maltratado, injustamente viene sentencia de muerte, ¿verdad? Por causa de Poncio Pilato. Poncio Pilato, por su conveniencia política, él sentenció a pena de muerte, ¿verdad? Entregando la vida de Cristo en la mano de los judíos.
furioso, querían matarlo a Cristo. ¿Cuál maldad Cristo tiene para morir? Por eso ninguna justicia respondió bien a Cristo. Injustamente Cristo maltratado. ¿Ah? Pero sobre todo, Cristo cumplió la voluntad divina del Padre perfectamente. Eso es lo que ya profetizó por el profeta Isaías. El eunuco leyéndolo no entiende nada. Por eso el eunuco se llama ciego. ¿Cuánta gente está alrededor de nosotros como eunuco? Siendo ciegos. Quiere, pero no puede, porque nadie le enseña. Porque nadie enseña, nadie puede entender entonces. Por eso, siendo justo renacido, ya conoce el camino verdadero. ¿Cuál es el problema? Está dormidos en su deseo, en sus pensamientos, ¿verdad? Por eso está bien dormido, por eso está totalmente desactivos. Viendo la gente que están yendo al infierno, pueden pasar de largo. Mirando a su familia, no pasa nada, no piensan más, ¿verdad? Así como saludar, comer, invitar, ¿verdad? Mirar tele sentadito en banca o en sillón. O visita, ¿verdad? Saludando uno a otro, ¿verdad? Pensándose, ¿cómo está todo bien? Con esto pasa. No ora por esa alma llorando. No sufre por esa alma que está yendo al infierno. Porque en Cristo ya murió, pagó su precio total. Solamente si hablando un poquito, ¿verdad? Puede ganar esa alma, pero están enmudecidos. Dormidos. Peligrosísimo. Por lo menos, ¿verdad? Un chofer que duerme en su carro, ¿verdad? Pueden pegar a alguien y morir él y esa persona. O pegar un tronco de árbol, ¿verdad? Uno muere. Pero dormir cristiano, ¿a cuánta gente está empujando al fuego eterno? ¿Cómo nosotros empujamos al mundo que vaya al fuego? Callado. Señor, ¿qué dice? San Juan capítulo 20, ¿verdad? Versículo 22 dice, hablando la llave del reino del Señor, reino de Dios, ¿verdad? Compartimos esto. San Juan capítulo 20, versículo 21 primero. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, esos son retenidos. Tiene que entender, cuando el Señor los mantiene aquí en la tierra como sus enviados, tenemos misma autoridad y responsabilidad que Cristo llevaba aquí en la tierra. Pasa a vosotros. ¿Cómo dice? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Misma responsabilidad, misma autoridad. Cristo caminaba aquí en el mundo dormido. Cuando Cristo, ¿verdad? Paso a paso cumple toda la ley y profecía, toda la voluntad divina del Padre. ¿Qué estaba pensando? Si yo hubiera pasado a la izquierda o si yo hubiera pasado a la derecha, todo el mundo entero se va al fuego. Único, ¿verdad? Único. ¿Quién puede salvar al mundo? Único decide, obra y salvar al mundo, ¿verdad? Es Cristo nada más. Por eso Cristo paso a paso, aprendiendo la obediencia en el medio de aflicciones. Cristo no nació para obedecer solamente. Cristo tiene cuerpo, si no come, sufre de hambre. No toma por sed, sufre. Cuando Cristo camina mucho, ¿verdad? Se cansa. ¿Verdad? Cuando no duerme, Cristo, ¿verdad? De día se viene, ¿verdad? Como bien cansado el cuerpo. Pero Cristo nunca desvió ni un mínimo, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda, por ver al mundo a quien ama. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo no pudo desviar a la derecha e izquierda nunca por amor al mundo, por meditar y considerar del mundo. Si yo me desvío para dejar un poco, ¿verdad? No voy a ir más, ¿verdad? No voy a ir
a ser crucificado. Cristo oró 3 veces, ¿sí o no? En el monte de Semaní, Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esa copa, hágamelo por favor. Pero hágase tu voluntad, así tiene. Cuando Cristo volvió, su discípulo, Pedro, Juan, Jacobo, bien tranquilamente está dormido, así tirado, roncando. Cristo no tiene cuerpo para descansar. Cristo no tiene cuerpo para, ¿verdad?, dormir un poquito. Cristo no tiene cuerpo para estar como ellos, bien dormidos, viéndolo. Cristo más bien dice, ayude, por favor, con la oración. El Hijo de Hombre está ya bien perecido ahora, ¿verdad? Oren por favor por mí. ¿Qué está haciendo? Cristo otra vez vuelve y ora, cayendo sudor como si fuera sangre. Hoy en día, ¿verdad? La medicina moderna dice, ¿verdad? Cuando uno está estresado, súper estresado, se rompe arteria, dice arteria fina, ¿verdad? Y sale por sudor, sangre. Cristo estaba estresado, súper estresado, ¿verdad? Ahora, ora 2 veces. Y tercera vez. Porque el Padre no responde por primera oración ni segunda oración. Tercera oración, Cristo ya final decide. Sí, Señor. Sí, Señor. Doblando total su corazón, negando total. Ahora ya tengo que dar mi vida ya, ¿verdad? Si no, no hay forma de ser salvo este mundo. Si Cristo si no quisiera, ¿cómo se llama? Obedecer a la voluntad del Padre. Cristo no quisiera morir, como estaba tan acongojado, estresado, entretecido, Cristo hubiera escapado. Así. No esperaría ahí sentado a Judas. Judas sabe dónde está Cristo ahora, ¿verdad? Cristo sabe que Judas sabe que dónde está Cristo. Se desvía. Padre Dios, yo no quiero. Voy a ir, escapado un poco. Hoy yo no voy a estar aquí en Getsemaní, voy a estar en el monte de los olivos. O voy a estar en otro lugar escondido, en una ciudad escondido. Judas llega, no ve a Cristo. ¿Cómo puede entregar y vender a Cristo? ¿Por qué no Cristo se escapó? Por considerar de ustedes y considerar de mí, considerar del mundo entero. Si Cristo hubiera escapado, ¿qué hubiera pasado? Judas no puede entregar a Cristo, no puede vender a Cristo. Cristo se salva de la muerte, Cristo no va a morir. Y final no cumple la palabra de Dios. Total, la palabra del Padre de Dios termina como mentira. Diablo se burla de toda la palabra de Dios. Entonces diablo ataca contra Cristo, condenándolo. Tú eres segundo Adán. Tú no tienes ningún derecho para salvar ni juzgar al mundo tampoco. Ya se acabó el reino de Dios. Ya todo mío, así de fácil, ¿verdad? ¿Por qué siendo cristiano no puede negar esa voz, esa palabra? Levántate y ve. Si uno niega esa palabra, se va mucha alma al fuego eterno. Fuego eterno. Esta mañana un pastor llamó, ¿verdad? Está hablando, aún no va a venir a Corea. Sí, voy a ir a Corea ahora. Tengo la plan ya fijo, tengo. Ay, pastor, si debería visitar a Busan, ¿verdad? Su pueblo natal. Yo le dije, ¿verdad? Claro que sí, pastor, yo tengo que estar ahí. Yo soy gran deudor con toda mi familia. Ante mi padre. Mi padre no está aquí. El año pasado falleció, no pude ir. Yo sé que un hijo tan malvado, un hijo tan malo, no pude estar a la par de él cuando él fallece. Quería, pero no pude. Pues antes, ¿verdad? Anticipación, mi padre siempre decía, no se preocupe por mí ni por nosotros. Mis padres son renacidos.
En esto yo tengo único consuelo. Mi madre también está con Alzheimer. No sé si ella me reconocerá o operará a ella, no sé, yo también podría ver. Hoy en día por la pandemia está prohibido en todo hospital con todo paciente. Se tiró toda mi, verdad, voluntad. Se tiró todo mi gusto. Se tiró en este punto, verdad, todo lo que yo quería. Se quedó pisoteado todo. Pero no puedo negar este camino. Hoy un día más de vida, un día más de oportunidad de rescatar a un alma. De vez en cuando yo pensaba volver a Corea y vivir allá en Corea. Tengo derecho. Pero ¿cuánta gente aún todavía en Costa Rica? ¿Cuánta gente todavía aquí en Latinoamérica? Sin conocer el Evangelio, sin salvación. Sin ti puede venir otro misionero más. Puede ser. Pero Dios me entrega mi porción de alma. Si ellos por su lado trabajan, aquí tenemos ya muchos misioneros ya aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ellos sí por su lado trabajan, yo también tengo mi lado, tengo que cumplir mi visión hasta que Dios me lleve. Si no, ellos ¿a dónde van todos? Realmente, ¿verdad? Nosotros también tenemos que entender la porción de la alma a quienes Dios entregó a nosotros. No podemos ignorarla. Si yo me escapo, yo voy. Posiblemente ustedes pueden estar bien poquito mejor que hoy. Físicamente, internamente estaría más, ¿verdad? Y mortificado todavía, pero toda alma rodeada alrededor de ustedes, ¿a dónde van? Ahí viene la cruz verdadera, ¿verdad? ¿Por qué Cristo lleva la cruz? Si no la lleva, todo el mundo entero se va al fuego eterno. Como mi Padre me envió. Así, yo os envío, dice, con misma autoridad, misma responsabilidad. Veo que está súper ocupado mucho por su trabajo, para su bien. Sí, tienen que comer, obviamente. Por su paseo. Por supuesto, tienen que descansar un poco, sí, claro. Para ganar dinero, sí, está esclavizado desde lunes hasta, perdón, viernes hasta sábado. Desde la mañana, desde 7 hasta como 5 de la tarde, esclavizado trabajan para ganar dinero. Pero para ganar alma, que vale mucho más que todo el dinero juntado, ahorrado. El universo entero no se compararía con un alma. Usted vea precio de alma. ¿Quién murió? El Dios encarnado derramó su sangre, murió. Ahí está precio para hacer el universo con su palabra suficiente. Sea la luz, pues la luz. Que haya expansión para dividir el agua de arriba y de abajo. Se hizo así. Produzca la tierra, ¿verdad? Hierba verde. Toda planta que lleva su semilla y fruto se hizo así. Haya toda la estrella, se hizo estrella tal como está ahora. Que vuelan aves, vuelan aves, ya se cumplió. De verdad, todo es seres vivientes en agua, se están peces dentro de agua. Todos los animales, Dios con polvo hizo animales y ser humano, ¿verdad? Y con la cosilla de Adán hizo Eva. Se acabó su creación. Ni una gota de sangre. Ni una gota de sangre cayó de Dios para creación del universo. Pero para salvar a ustedes, a mí, Cristo fue maltratado como un cordero matadero. Calladito como una oveja, ¿verdad? Que está trasquilada ante su dueño. Bien maltratado, injusto, en injusticia. Pero Cristo cumplió la divina voluntad del Señor, entregando su vida. Ahora, lo único que da anunciar esa noticia hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si eres el Señor, nunca somos mayor que Él. El Señor vivió así, siendo siervo. ¿Cómo podemos vivir tranquilamente buscando
bien estar aquí en la tierra. El Señor caminó por el camino de la cruz, siendo siervo, siendo discípulos, siendo seguidores de Él. ¿Cómo podemos vivir tranquilamente aquí en la tierra? Haciendo lo que quiera, según su conveniencia, según su deseo, según su parecer, según su opinión. Vea cómo vivieron todos apóstoles y todo cristiano en esa época. Porque hoy en día están tan, ¿verdad?, despintados. Se cambió color hoy en día. Es, ¿verdad?, y piado total. ¿Qué pasa? Aquí, señores, están hablando, ¿verdad? Versículos 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, esos son remitidos. ¿Quién tiene esa autoridad? Los enviados de Cristo, ¿verdad? Y a quienes se los retuviereis, esos son retenidos. Ustedes y yo tenemos esa autoridad: remitir o retenerlo. Predicar para salvar, o no predicar para empujar a dónde, al fuego eterno poder. Por eso, siendo cristiano, ¿verdad?, callado asesina millones de años. Por eso ahora, y como última oportunidad que se llegó al eunuco, ¿verdad?, Felipe Pinal respondió bien y él predicó el evangelio. Después nunca más vuelve más esa oportunidad. En la Biblia están hablando de última oportunidad, ¿verdad? Por ejemplo, y en la ciudad Sodoma y Gomorra, antes de que cayera fuego y azufre, los ángeles llegaron a avisar que salgan, ¿verdad?, la familia y Lot y su familia. Y Lot final, ¿verdad?, habrá con sus hijas. Esa palabra como broma. Pasando unas horas después, ellos quedaron postrados total, ¿verdad? En este caso, ellos no hicieron caso. Por eso ellos ya quedaron muertos en su pecado. ¿Para dónde? Ya para fuego eterno está destinado final, ¿verdad? Época de Noé, ¿verdad? 7 días de como última oportunidad el Señor dio. Mientras todos animales de 2 en 2 entran en el arca de Noé. Todo el mundo está mirando rarísimo. Vea esta señal. ¿Qué está pasando? Nunca ha ocurrido esta cosa, ¿verdad? Pero ahora ya veo algo muy raro. Todos animales de 2 en 2 están entrando en el arca de Noé. Dios mandó, ¿verdad? Después de 7, ¿verdad?, días, llegarán animales de 2 en 2 y después ya tú y familias entran en el arca, dicen. Y luego Jehová Dios cerró la puerta. Última semana, Dios mostrando esa señal. Pilón de animales que entran en el arca. Tienen que despertarse, ser humano. Lamentablemente ellos se cayeron, ¿verdad? Final, hundido en la mentira del diablo, final ya empezó a caer agua, ya muy tarde. Todo hombre murió, dicen. Hoy en día Dios está mostrando muchas señales. Por eso ahora nada otra señal, ¿verdad?, que pendiente. Toda la señal que indica final del tiempo está cumplida. En cualquier momento nuestro Señor Jesucristo ya viene. Usted sabe, ¿verdad? Ahora uno ya mandó, ya decidió hasta 2030 implantar chip en la mano de ser humano. Ahora 2020, 22. Por eso todos están hablando de un profeta que se llama, ¿verdad?, Bill Gates. Está profetizando, viene otra pandemia mucho más peor que la coronavirus. Él ya se convirtió, ¿verdad?, ese hombre ya en profeta. Por eso la Biblia dice falso profeta, dicen. No sé, eres el mismo falso profeta que dice en la Biblia, no sé. Pero profetiza. Viene otra pandemia peor. El mundo entero conviene que esté ya implantado de chip. Si no, pierde su trabajo. Usted pasando apenas 2 años, experimentaron cómo viene presión cuando viene día.
de la tribulación, ya no, ¿verdad? Pierde trabajo, pierde su vida, mata. Por eso, según plan, ¿verdad? Uno, hasta 2030, implantar al mundo, implantar, ¿verdad? Un microchip en la mano derecha o en frente. Ya vi. Pero por cada señal que indica la Biblia, cuando viene el final va a ser así, así, así. Está ocurriendo una forma perfecta. Día de la salvación. Ahora tenemos que aprovechar, porque no siempre, ¿verdad? Para salvación se va a quedar cada día, nunca, ¿verdad? Por eso, y esta vez, ¿verdad? Nosotros como Felipe, realmente, cuando oye la voz del Señor, Él no habla por ángel, ahora Él habla directamente en nuestra conciencia. El Espíritu Santo habla, Él siempre da corazón, voluntad da. Ese es el movimiento del Espíritu Santo, el que habla hacia nosotros. No aquí habla, Él habla en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. Cada vez que se llega a su voz, no la niegue. Muévase según su palabra, según su voz, según su guía. Levantándose y se fue. Se levantó y fue, dice, ¿verdad? Así en nuestra vida como buen testimonio, ¿verdad? Se ha cumplido. Y que muchas almas sedientas y hambrientas que oigan el Evangelio. Pues el seminario ya vamos a empezar mañana por una semana. Estemos pendientes, bien despiertos, sigamos invitando, compartiendo. Hoy en día, aunque verdad no podemos llegar a otro país, podemos compartir. Por eso Dios nos ofreció esta verdad de manera muy ágil para predicar otro que están en otros países. También si podemos, compartiendo verdad, utilicemos todo método para rescatar alma antes que sea demasiado tarde. Si hoy hasta aquí, vamos a compartir, sí, vamos a orar un poco.